yo ejercí mi profesión y eso me llevó a también mirar luego de defender las causas, estar en el ejercicio público, y eso me hacía que tenía que desarrollar otras habilidades. No es fácil, pero hay que intentarlo. Creo que no es fácil, de hecho tenemos que intentarlo, y creo que podemos lograrlo cuando estamos unidos. Que las mujeres también salimos a ese espacio público. Y ese espacio público no está preparado para recibirnos. No me puedes afectar de ninguna manera, por ejemplo, a una chica. Vas a saber el límite, porque empieza cuando termina una forma de relacionarse sana, empieza un tema de violencia. Creo que también nuestro compromiso está en mirar las diversidades que están no solo en mi familia, sino obviamente en toda la ciudadanía, hombres y mujeres. Quiero dar la bienvenida a la segunda temporada de este podcast. Hoy les tengo una eminencia, luchadora por los derechos de la mujer, jueza, es jueza, sí, es jueza. Magíster en varios temas. Les damos la bienvenida a Sandra Cordero. Gracias, José. ¿Me salté algo? No, no te saltaste nada, José. Gracias por la invitación. Gracias por decirme eminencia, pero en realidad solo trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres y de los grupos de atención prioritaria y de las personas valientes como tú que superan un tema de discapacidad con tanto honor y de hecho acompañado de su familia que también está presente y de mí también, porque me da mucho honor compartir hoy contigo. Gracias. El honor es mío. Oh, gracias. El tema de hoy en José Power, mi historia con, es mujeres que inspiran. Bienvenida, Sandrita. Gracias, conciencia. Les comento que él me ha nombrado la voz de su conciencia y mi papel es facilitar la comunicación del José con sus invitados. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico. ¿Cómo? ¿Cómo? Vigente, perdón. Vigente. Por este mes de la mujer, vale la pena hablar de estos temas. Cuéntenos un poco sobre usted, Sandrita. Ay, muy bien, José. Te cuento. Bueno, yo desde chiquita quería ser abogada porque me gustaba mucho esto de la defensa de los derechos. Y pude estudiar Derecho y trabajé con mujeres víctimas de violencia, con niños, con niñas, adolescentes víctimas de delitos sexuales, con adolescentes infractores. Ejercí mi profesión porque soy abogada. Y luego entré un poquito en el tema público. Pude estar en el municipio de Cuenca, en la prefectura de la SUAY. Después, un día decidí también concursar y por ahora soy jueza.
Entonces, como ves, estoy en los temas de la justicia y también, obviamente, defendiendo grupos de atención prioritaria, dentro del que estás tú, las personas que tienen una capacidad diferente, que no es discapacidad. De hecho, la manera correcta es decir personas con discapacidad. Ajá. Sandrita, José, cuando preparábamos los temas para este podcast, esta conversación, quería saber un poco cuál fue la decisión por la que fue tomando cada una de estas especialidades, porque de la una a la otra debe haber habido situaciones que le llevaron a dar el siguiente paso en ese sentido. A ver, bueno, yo ejercí mi profesión y eso me llevó a también mirar luego de defender las causas, estar en el ejercicio público, y eso me hacía que tenía que desarrollar otras habilidades. De hecho, el derecho constitucional para mí es una rama que protege los derechos, es como un paraguas que nos ayuda a proteger los derechos de todas las personas. Después del derecho constitucional, ¿por qué elijo la maestría en Derecho de Familia? Porque mi pasión y mi vida siempre ha estado en los temas de niñez, adolescencia, de mujeres, del derecho de familia, porque considero que tener una familia de cualquier forma, porque la Constitución garantiza varias formas de vivir en familia, es la base para lograr desarrollarnos. Así como tú, José, que tienes a tu familia que te ayuda, que te inspira y que está a tu lado. Así es. Más allá de su trayectoria profesional, ¿quién es Sandra como mujer? Ay, bueno, yo creo que soy súper soñadora, pero además de eso te voy a contar, José, yo también soy mamá, tengo 2 hijos, tengo una nieta, me gusta mucho el derecho, me gusta también dar talleres con mujeres, con niños, con adolescentes, con hombres que también están comprometidos por construir una sociedad más equitativa para hombres y mujeres. Eso decía que esta es la idea de este programa, poder apoyar a hombres y mujeres al cambio. Sí, creo que de hecho, José, es una tarea de los hombres y mujeres construir sociedades más justas, más equitativas, en las que además estemos involucradas todas las personas en nuestra diversidad. ¿No es cierto? No es fácil, pero hay que intentarlo. Creo que no es fácil, de hecho tenemos que intentarlo y creo que podemos lograrlo cuando estamos unidos. Además te cuento, José, que cuando estudias Derecho y te involucras con personas que también están en las ramas del derecho, yo de hecho tengo un grupo de abogados y de abogadas brillantes. Creo que podemos aportar mucho a una sociedad más justa. Yo creo, José, que no existe ninguna institución, ni pública ni privada, en la que no esté presente el derecho, en la que no haga falta un abogado o una abogada. Por eso es tan linda mi profesión. Me encanta su profesión. De hecho, tengo un buen amigo que es abogado. Sí. También puedo decir que es muy importante para los grupos vulnerables, en el caso de las personas con discapacidad, que nosotros también conozcamos el tema de leyes para saber cómo afrontar y sortear las cosas que se puedan presentar en el camino.
Eso. Sí. Que él, en algún momento él quería hablar justamente de los derechos de personas con discapacidad y había pensado en invitarle a usted. Pero eso va a quedar pendiente para otro día. Sí, ¿sabes? Sí. Pilas todos, que queda pendiente. José, que la Corte Constitucional de nuestro país también ha hablado mucho de la discapacidad y ahora podemos decir que existe una protección reforzada para las personas con discapacidad. De hecho, cuando nosotros analizamos una sentencia, ahora que soy jueza, y vemos que está involucrada una persona con discapacidad, tenemos que hacer una protección mayor porque son parte de un grupo protegido en la Constitución, pero además porque tenemos que mirar toda la arista que involucra, las distintas aristas que involucran la protección de las personas que tienen una discapacidad. Estamos en una época en donde la equidad de género se ha hablado y se ha avanzado mucho. No es tan claro los roles de cada género. Si bien antes, y hablando antes de la época de nuestros padres y abuelos del José, etcétera, las cosas no eran perfectas, pero estaban más claros los roles de género. No había duda, digamos, en ello, ¿no? Entonces, ahora es un poco más común. Confuso. Vivimos una época un poco más confusa. Ok, te cuento un poco esto de los roles. A ver, lo que pasa es que antes estábamos más definidos como que la mujer siempre estaba en un espacio privado y los hombres estaban más para el espacio público. Entonces, claro, la mujer tenía las tareas privadas, las de la casa, las del cuidado, las de la ternura, las de la crianza, y los hombres más en la parte de la producción, de salir al espacio público. Pero hay un cambio generacional también importante, porque las mujeres también salimos a ese espacio público. Y ese espacio público no está preparado para recibirnos. Pero además de eso, las mujeres entran al espacio público, pero mantienen las tareas del cuidado, lo que hace que muchas de las veces tengan un doble rol, triple rol, al ser cuidadoras. Esto crea un conflicto, porque no estamos construidas para estar en lo público. Pero creo que es legítimo que una mujer tenga aspiraciones profesionales, por ejemplo, que tenga aspiraciones de estar en un espacio también, qué sé yo, participar en la política,
Antes la política era solo de los hombres. Entonces ahora, José, ya están hombres y mujeres y si no, no hay lista. Entonces no lo debemos mirar como que existe una situación de ruptura, sino es una situación más bien en la que tenemos que mirar que hombres y mujeres tenemos iguales derechos, aunque los vivimos de manera distinta. Y quitarnos algunos de los estereotipos es complejo. Te cuento algo. Yo era directora de desarrollo social del municipio de Cuenca. La única mujer de 17 hombres. Era difícil porque era salirse del rol. Y eso genera situaciones de violencia. Muchas de las veces, José, no me decían doctora, me decían que era la Zuquita, y yo siempre me refería como doctor, economista, ingeniero. Entonces, yo creo que hay que mirar esto del cambio en el que nos involucramos en lo público como algo que nos favorece y que para eso necesitamos hombres que también apoyen ese caminar compartiendo las tareas. Por ejemplo, cuando la mamá sale a trabajar, tu papi puede cuidarte porque puede hacerlo. Es compartir la tarea. Y quiere hacer. Ajá. Entonces, ¿ves cómo papá y mamá están hechos para el cuidado? Aunque a veces la sociedad diga que los hombres no, yo creo que tienen ese derecho y esa capacidad de la ternura y del cuidado. Es un derecho. Sí. Completamente. Nosotros, los hijos, con los dos papás. Ajá. Es un derecho de los hijos. Ajá. Y es un derecho, bien dice San Rita, de los hombres a la ternura. Que en estas épocas de las que el José hablaba pues era muy difícil que un padre manifieste amor inclusive a sus hijos, ¿no? Entonces se habla de esas nuevas masculinidades también. Porque nos enseñaron, a ver, los estereotipos de género los construye la sociedad y la cultura. Como son construidos, podemos deconstruirlos. Nos enseñaron a que los hombres no pueden llorar, tienen que ser fuertes y tienen que producir. Las mujeres tenemos que ser siempre buenas, siempre correctas, estar en la casa. Pero cuando nos salimos de ese rol, es perfectamente posible conjugar, porque tenemos que ir deconstruyendo lo que nos impusieron desde la sociedad y la cultura como correcto. ¿Y cómo usted cree, Sandrita, que llevamos las mujeres a esos nuevos cargos, a esos nuevos roles, al arte y demás? ¿Qué matiz, qué suma la presencia femenina en estos entornos en donde no se daba, digamos, la participación? Bueno, yo creo que hay una cosa, y ahí me vas a entender mucho, porque las mujeres tenemos como que siempre estamos con muchas capacidades. Ordenar, pero a la vez estar cocinando, pero a la vez estar poniendo música, pero a la vez estar preparando algún ensayo. Entonces, ello nos hace también mucho más organizadas. Podemos organizar de manera distinta. De hecho, yo tengo amigos que dicen, yo no sé cómo haces tantas cosas a la vez. Yo soy hombre, no puedo. Entonces, mira, es verdad, José, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos esa capacidad de organización. A veces nos dicen a las mujeres y nos ubican en la parte social,
pretendiendo decir que somos como que más tiernas, más débiles. Ojo, somos muy fuertes y podemos estar en cargos de decisión, podemos estar en cargos de autoridad y podemos estar ejerciendo cualquier labor porque somos directas. Y además cuando tenemos convicción la defendemos con pasión. Creo que eso nos hace distintas. A nuestra voz de la conciencia. A veces algunos hombres de mi edad o menores se nos complica un poco con mujeres. Sí, por hay muchos puntos que son complicados. Por ejemplo, cuando acaba el cortejo y cuando comienza el acoso. Hay situaciones que pueden ser mal interpretadas. Igualmente, transgeneracionalmente, digamos, se ha hablado del romanticismo. Entonces el hombre sabía hasta dónde podía llegar, cómo, las serenatas, y nuestros padres nos han contado que, bueno, la mano, le daba la mano, qué sé yo, ¿no? Entonces ahora en este momento de cambio es el cómo relacionarse con respeto sin perder la cercanía, el romanticismo. La coquetería. Ay, ya, muy bien. Bueno, yo creo que eso lo vivimos también iguales las mujeres y los hombres. Es también difícil para una mujer el tema del cortejo y hasta cuándo soy muy coqueta. ¿No es cierto? Y eso ha pasado siempre. Yo creo que el límite está en cuando yo lo voy a saber. Yo violo el derecho de otra persona cuando invado su individualidad, invado su integridad, y eso lo tenemos clarísimo todos. No me puedes afectar de ninguna manera, por ejemplo, a una chica. Vas a saber el límite, porque empieza cuando termina una forma de relacionarse sana, empieza un tema de violencia. Ahora, José, imagínate esto. ¿Cómo es posible que ahora el signo del cariño es que te den una clave del Facebook o que te dejen ver el WhatsApp? No. Cuando tenemos derecho a nuestra, ¿no es cierto? A nuestra privacidad. Entonces, al contrario, una persona que te quiere y te quiere mucho, te respeta y confía en ti. Cuando en una relación no hay confianza, viene muy fácilmente un tema de violación de derechos e inclusive de violencia. Y debes haber escuchado esto de los femicidios, ¿no? La maté porque era mía. La maté porque la amaba. Pero son formas muy crueles de relacionarse. Además, imagínense lo que es un delito tan grave que llegó de una persona que supuestamente te amaba. Entonces, los límites están cuando invado el derecho del otro, cuando invado la privacidad del otro, cuando no respeto su espacio y cuando obviamente violo una integridad física o psicológica. ¿Cómo respetar
lo que a veces nos duele, nos cuesta, en otras, a veces en la misma familia, y no se diga en otros países con unas... A ver, lo que pasa es que todas las personas somos diversas. Inclusive la voz de tu conciencia y yo somos mujeres, pero somos diversas. Tenemos diversas formas de ver el mundo. Quizá inclusive el tema de las relaciones de poder también están presentes entre mujeres y también entre hombres y mujeres. De pronto, pongo un ejemplo. Si yo soy jueza y usted va a una sala de audiencias, yo tengo el poder. Pero si a la noche yo voy a clases y Glenda es mi profesora, ¿quién va a tener el rol del poder? Glenda. Entonces, miren cómo esto de entender las relaciones es una completa ida y vuelta de relaciones de poder. Y cuando no hay respeto, a los derechos del otro, es cuando surge el conflicto. De hecho, las relaciones de poder también están marcadas entre hombres. Por ejemplo, pongo roles. El hombre más occidental, blanco, quizá con profesión, quizá con un buen empleo, y un hombre que está en el campo, que quizá no ha tenido un tipo de formación. También hay un rol de poder ahí. Lo importante es que miremos que en la diversidad de roles tiene que haber respeto, porque tenemos un común, que es la dignidad humana, que son los derechos que tenemos todos en igualdad de condiciones. ¿Por qué nos luchamos entonces? Por tener esa igualdad, pero además que no esté esa igualdad solo en la ley, que no sea solo formal, sino que sea real. Creo que uno de los valores más importantes en la humanidad es el respeto. Es lo más importante para mí. Si hay respeto, hay todo. Exactamente, José. Mira, entonces, mirar la diversidad no es tan complejo cuando están personas como tú que reconocen que todos, si tendríamos respeto el uno por el otro, todo el sistema funcionaría mucho más fácil. Y hay que respetar la diversidad, hay que respetar las diversas formas de pensar, hay que respetar las diversas religiones, hay que respetar las diversas culturas, porque finalmente no vamos a pensar igual. Lo importante es que haya una comunicación con respeto y que además nos entendamos como humanos que somos. Exacto. Ajá. ¿Cómo llevar todo esto a algo cotidiano, práctico? ¿Cómo lograr la empatía, el diálogo, la comunicación, la cooperación? Lo que José busca de este episodio es que hombres y mujeres sepamos algo sencillo, un pasos sencillos que dar, que ayuden a este anhelo de una sociedad más equitativa. Con tolerancia. Yo creo que la tolerancia hacia el otro ser humano en la diversidad es básico para cualquier forma de comunicación, para cualquier forma de relación, desde una relación en nuestra familia, en la que quizá, como tú decías, Glenda, ni siquiera entre hermanos somos iguales. Imagínate si una relación en la familia que nos han criado igual, pero hay diversidad. Lo importante ahí es el respeto, porque si hay alguien que abusa de ti, te va a molestar, ¿verdad? Vas a querer defender. Exacto. Entonces, eso se traduce, lo que tengamos en nuestra vida,
actuar con valores, con principios, con ética, también tiene que trasladarse a la vida pública. Entonces tengo un compañero o una compañera de trabajo que me cae muy mal, pero tengo que respetarle porque es diversa a mí y tengo que tolerar muchas situaciones que quizá yo no las comparta, pero no somos dueños de la verdad, ¿verdad, José? Cada quien tiene la libertad de saber pensar y elegir. Ahora en tiempos políticos, por ejemplo, qué importante sería que miremos que cada quien tiene libertad de pensamiento, libertad en la forma de expresarme, pero que yo sepa respetar, que sepa además compartir el hecho de que tengo la posibilidad de plantear mi idea y tiene que ser respetada y tiene que ser escuchada. Creo que esa es la base de una relación equitativa, una relación justa, y yo creo que garantiza derechos. Ojalá fuera así. Ojalá todos pudiéramos entender eso, pero no, es difícil. Pero vamos a poner el granito de arena para que sí pase. ¿Cómo ves, Sandrita? El José decía que él siente que su generación es una generación sándwich en todo esto, ¿sí? Él tiene 31 años. ¿Cómo vemos a los más jóvenes? Digamos a los adolescentes, gente que está entre los, qué sé yo, 15, 20, los 20. Okay. José, yo también fui una generación sándwich hace unos años. Entonces te voy a contar con un ejemplo lo que pasé. Cuando yo empecé a trabajar en los temas de violencia, no se podía hablar de violencia. No se podía denunciar la violencia porque tenía que resolverse en el espacio privado. Llevar un tema de violencia era casi una locura. De hecho, nos decían esas abogadas, están locas. Están locas. Exacto. Y imagínate después tener una ley, después tener ya de las comisarías de la mujer, pasar a los juzgados. Entonces, todos en algún momento de la vida somos una generación sándwich. Fíjate entonces, te pongo este ejemplo. Haber entrado a trabajar en temas de violencia aún sin ley. Tú este rato de pronto dices, yo estoy en una situación que los adolescentes quizá no les importa mucho ni siquiera lo que yo estoy defendiendo. Porque están en una era loca de la tecnología en la que me importa el mundo de mi celular. ¿No es cierto? El celular puede ser muy valioso, sin embargo, necesita educación y orientación. Entonces, tú sé lo que sientes. Quizá dices, a esos adolescentes no les importa como a mí me importaba cuando yo era adolescente los derechos de los otros. Sé además que tú, que tienes una discapacidad, has luchado por los derechos de otras personas con discapacidad y quisieras que todos se involucren. Pero yo creo que estás haciendo mucho demostrando que se puede. Y estoy segura que muchos adolescentes verán en ti un ejemplo a seguir. Así es que debes de estar orgulloso de eso y sentir que desde este espacio que estás haciendo mucha construcción de ciudadanía. ¡Qué loco! Vamos a ir cerrando un poco. ¿Qué podemos hacer como hombres y mujeres para tener una sociedad más equitativa? Okay. Complicado, pero bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera,
tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que cuando una mujer asume un rol distinto, está invadiendo el mío. Creo que es un ejercicio más de compartir el tema de lo público. Lo público está hecho para hombres y mujeres. Tips concretos, desde la casa, por ejemplo. En la casa tengo que sentir que todos somos iguales, que todos podemos hacer las mismas tareas. Los hombres pueden cuidar, las mamis pueden cuidar, las mamis pueden producir y pueden ser grandes productoras, el papá también, pero no es un rol que tenga que estar asignado a uno de los dos. Siempre puede ser compartido. Si es que tengo una pareja, tengo que respetar también un espacio de intimidad con bastante cariño, sí, pero reconociendo el derecho del otro o de la otra. ¿Hasta dónde llego? Y eso es lo que te preocupaba con una pareja, por ejemplo. Entonces, siempre respetar la integridad de los hombres y de las mujeres, pero no es solo lo físico, es también lo psicológico. Es tener relaciones sanas, de confianza, ¿no es cierto? Mucha confianza. Porque si no me suma, no necesito a alguien que venga a restarme, sino tiene que sumarme. Creo que también nuestro compromiso está en mirar las diversidades que están no solo en mi familia, sino obviamente en toda la ciudadanía, hombres y mujeres con quizá distintas aspiraciones, quizá distintas formas de pensar, pero si siempre garantizamos el respeto de las personas, creo que construiremos sociedades más justas. Es muy importante lo que haces tú, el hecho de vincular un tema que a veces lo vemos difícil, como es tener una entrevista contigo, ha sido para mí maravilloso. Tú tienes discapacidad y quizá yo también tengo varias, pero hemos podido compartir. ¿Por qué? Porque tenemos respeto y porque somos diversos, pero somos iguales en derechos. Entonces, creo que si podemos hacer eso, mirar al otro y a la otra, pero mirarle desde sus derechos y desde lo que yo puedo hacer para sumar a la vida del otro, de la otra, creo que otro mundo sí es posible, ¿verdad? Entonces, no soy psicóloga, sin embargo, creo que lo más importante, yo que hablo desde las leyes, lo más importante es que no lleguemos a ese espacio en el que ya tenemos que exigir que se nos respete un derecho en la justicia, sino que hagamos mucho por la prevención, por tener relaciones más sanas, por construir desde el espacio que estemos, desde la casa, si estamos en nuestro hogar, si es que estamos en nuestro trabajo, si es que estamos en la calle, personas con más valores, con ética, pero además personas solidarias, que nos unamos. Yo creo que todos queremos tener un Cuenca más lindo, un Azuay más lindo, un Ecuador más bonito, que no queremos violencia, ¿verdad, José? Entonces creo que es importante ir sumando a eso, a una sociedad con menos violencia. Con esta frase tan importante vamos cerrando el capítulo de hoy. Gracias, José. Gracias, Sandrita, por aceptar esta invitación. Es un honor. Es un honor para mí. Me dio gusto conocerte. Y muchas gracias por tu valentía y muchas gracias por enseñarnos que siempre podemos. Muchas gracias. Gracias también a la bendita. Estaremos siempre abiertos a
para hablar de otros temas. Sí, siempre. Yo también. Yo también. Sí, yo creo que los gracias. dos están en áreas transversales. La comunicación y el derecho van cubren muchas áreas que podemos explorar. Muchas gracias, Sanrita. Gracias a todos por ver este capítulo. Den like, compartan y comenten. Y conmigo estaremos viéndonos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Muy bien.